La presentación en nuestro país de la versión completa de la Guarania Sinfónica India, escrita para ballet por el maestro José Asunción Flores, representa un enorme desafío. Por un lado, el estreno de una pieza que el maestro quiso llevarla al plano sinfónico para demostrar las capacidades de una obra emblemática como fue India a nivel popular, creada en 1928. Pero él siguió trabajando esta melodía y logró desarrollarla en una pieza más amplia, más ambiciosa, con una propuesta muy interesante porque está escrita para ballet. De manera que vamos a tener un estreno absoluto de India como poema sinfónico para ballet, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con el ballet del Instituto Superior de Bellas Artes y un grupo de cantantes destacados. Este es un verdadero acontecimiento cultural para el Paraguay. Es un homenaje a la mujer, a la cultura indígena de nuestro país, que son un poco nuestros ancestros. 55 años después de haber sido grabada en Moscú por gran orquesta y coro, esta es la primera vez en que vamos a verla, como decía, en su versión completa. De modo que va a ser una fiesta de la cultura y el inicio oficial de la Semana de la Guarania 2024 que se realiza en nuestro país en su 10ª edición.